Espíritu Santo lo llene en este momento, Señor, tome el control de su mente, de su hablar. Padre, que seas tú, Señor, instruyéndonos, Señor, en la palabra que tú le has dado, para que sea un instrumento útil delante de ti, Señor. Edifícanos con tu palabra, Señor, y que cada uno de nosotros no solo seamos oidores, Señor, sino también hacedores de ella. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días, el Señor les bendiga. Espero que todos estén bien en esta mañana. Y quiero empezar esta mañana de manera diferente. Toño me pone, creo que la segunda parte de la última canción. No, ese es el coro. Ahí, deja esa parte. Nosotros hemos cantado en esta mañana y hemos dicho emocionadamente, tocado en nuestro espíritu, y hemos dicho, y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y hay momentos en que a veces no somos coherentes cuando decimos cosas. Esa frase para mí es muy fuerte, porque hay momentos en nuestro viaje que parece que Dios ha perdido el control. Y es muy fácil decir que Dios no ha perdido el control cuando el dolor está en el otro, cuando es el hermano el que sufre el dolor. Es muy fácil decir que Dios no pierde el control cuando la barca que está a punto de sumergir por culpa de las olas no es la mía. Es muy fácil decir que Dios no pierde el control cuando yo soy el criticado. Es muy fácil decir Dios no pierde el control cuando no soy yo que soy disciplinado. Muy fácil decir Dios no pierde el control cuando no soy yo el perseguido. Y eso me lleva muchas de las veces a preguntarme a mí mismo. Yo no lo estoy diciendo a ustedes porque yo no haya sido tocado con esta frase. La he cantado esas canciones más veces. Pero hoy esa es la parte que me ha tocado. Si yo estoy compartiendo contigo algo que Dios ha tocado a mi vida. Porque muchas de las veces nosotros no tenemos en consideración que no es lo mismo ver el milagro en vida de otros que ver la necesidad que Dios obre un milagro en nuestras vidas. Porque es muy fácil ver el milagro en vida de otro. El problema es cuando el milagro me toca a mí. Es muy fácil ver que Dios está obrando en alguien que está siendo atendido, pero ¿y cuándo yo soy el que necesito atención? ¿Cuál es mi postura? ¿Cuál es mi reacción? ¿Yo sigo creyendo que Dios no ha perdido el control? Dios no ha perdido el control. Es verdad que la mente es algo magnífico. Dios nos ha dado algo que es estupendo, ¿no? Que nosotros podemos cantar, tocar y al mismo tiempo oír Dios hablando a tu mente y darnos vuelta. Y hay momentos de nuestra vida que no es fácil. Pero ¿cómo yo voy a conocer al Dios sanador si no sufro enfermedad? ¿Verdad? ¿Quién son los que conocen al Dios sanador? Al que estuvo enfermo y fue sanado por él. Entonces conoce al Dios sanador. Entonces puede decir, Dios nunca pierde el control aun cuando yo estoy enfermo. ¿Quién puede conocer al Dios proveedor si no le falta de nada? ¿Quién conoció al Dios proveedor?
aquel que en algún momento perdió el control de la economía, quedó sin trabajo, no sabía de dónde sacar para alimentar su familia, y Dios proveyó. No sé si tú has experimentado esto. No sé si tú has experimentado el Dios proveedor. Pero yo he experimentado el Dios proveedor. Que he llegado en día y veo a Mari cocinando y decirlo de la desesperación. Decir, prepárate, este mes vas a pasar hambre. Ella tenía el mismo conocimiento que yo de las necesidades y de las dificultades que había. Pero me reprendió en ese momento y dice, reprendo en el nombre de Jesús, aquí no va a faltar de nada. Y el Dios que no pierde el control, proveyó. Y a veces nosotros cantamos, decimos, porque esa es una oración, es una declaración de fe al Señor y decir, tú nunca pierdes el control, Señor. Tú siempre estás en el control. Pero es complicado en el momento difícil seguir creyendo que Dios no pierde el control. Se puede, pero vas a pasar por probación. A veces decimos, queremos conocerte, Señor, pero no pensamos en lo que estamos hablando. Porque cuando yo digo, quiero conocerte, Señor, yo quiero conocer al Dios proveedor. Yo les digo a ustedes, lo mejor que puede pasar en tu vida es conocer al Dios proveedor. Pero para conocer al Dios proveedor tiene que pasar necesidad. Yo le puedo decir que conozco al Dios sanador. Pero primero he tenido que experimentar dolores para poder conocer al Dios sanador. Yo puedo dar testimonio del Dios reconciliador, porque he sido reconciliado por Dios. Y aun cuando yo pensaba que Dios no estaba en el control, que el control lo tenía yo, todo estaba controlado por Dios. Porque hemos leído en esta mañana que Dios va a cumplir siempre con aquello que Él tiene prometido. Aun cuando nosotros pensamos, eso ya no va a suceder, esto se acabó. Dios ha perdido el control. Pero Dios siempre está en el control. Esa es una realidad. Nadie sabe lo que va a suceder mañana. ¿Tenemos planes? Claro que tenemos planes. Pobrecito de nosotros si no tuviéramos sueños, ¿verdad? Como iglesia hay un sueño que es sobre todos los sueños, que es encontrarnos con Cristo en las nubes. Este es sobre todos los sueños. Pero Jesús dijo a sus discípulos, trabajad hasta que yo venga. Mientras eso nosotros vamos trabajando. La Biblia dice que aún los viejos tendrían sueño cuando están en el Señor. Entonces, pero esa frase hoy me ha tocado muchísimo, porque yo soy de lo que digo, Señor, quiero conocerte más. Pero esa frase conlleva a una gran responsabilidad, a una gran probación, porque para conocer al Dios único y verdadero, puede que me toque estar como Elías entre 400 profetas de Baal y de Acera. Puede que yo esté como Elías, perseguido y escondido en una cueva pensando que me van a matar por ser hombre de Dios. Pero Dios, proveedor, le dijo a Elías, yo he separado para mí una parte además de ti. Entonces, conocer de Dios es estar caído y conocer al Dios que te toma por la mano derecha, te levanta y dice, no temas, yo estoy contigo. Y a veces escuchamos testimonios lindísimos y solo pensamos en lo bueno. Yo siempre le digo a ustedes que en la necedad de mi juventud,
también de mi vejez. Sigue siendo mi escritor y el apóstol que yo tengo gran admiración por ellos, que es el apóstol Pablo. Pero en mi juventud miraba los grandes hechos que Dios hacía por medio de él, las personas que le había alcanzado con la predicación del evangelio, y ese era mi deseo. Pero a mí se me olvidaba que Pablo había por 3 veces llevado 39 latigazos. Y yo debería de preguntarme, ¿estoy dispuesto a esto? A veces, cuando yo le digo que a veces no somos coherentes, es exactamente porque nosotros no miramos el pro y el contra. Servir a Dios es lo más maravilloso que hay. Creer en ese Dios que no pierde el control es lo más lindo que hay. Conocer al Dios proveedor es magnífico, pero el momento de la prueba es duro. Pero yo les puedo decir, Dios está en el control. Entonces, quise colocar el título del mensaje esta mañana, ¿quién soy? Tiene mucho que ver con lo que nosotros hablamos de lo que no estaba previsto hablar, ¿verdad? Cuando yo hablo sobre quién soy, yo estaba pensando que tiene mucho que ver con nosotros mismos. Pero más que ese tema, más que en el propósito personal, tiene que ver en el propósito de relación. Porque nosotros también decimos en muchas ocasiones que somos siervos de Dios, que somos hijos de Dios, que somos la novia de Cristo. ¿Cuándo es que nosotros vamos a saber de esto? Cuando llegan las pruebas. Yo estaba acordando hoy de una canción muy antigua que cantamos muchas veces en la iglesia, que decía, puedo tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no. Muy antigua esa canción. Y el Señor hoy pues me está en ese momento tocando fuertemente en episodios de mi vida donde yo no tenía ningún control, pero el control era absolutamente de Dios. Y que sí es verdad, mi vida ha cambiado después de eso. Cuando yo conocí al Dios proveedor, una de las frases que yo dije fue, ¿por qué viví tan atormentado durante tanto tiempo si lo mejor es descansar en Dios? Y eso no tiene nada que ver con lo que me digan, incluso con lo que me enseñaron. Es algo muy personal y fuerte, crea un vínculo muy fuerte. Y ahí es quien nosotros descubrimos quién verdaderamente somos. No es decir que pasé por esa prueba y se terminó, no, vinieron más momentos difíciles en mi vida, hablando de providencia, en que yo sentado en el sofá he dicho al Señor, Señor, mañana hay tal vencimiento. Yo sé que tú provees, tú sabes lo que vas a hacer. Y descansar. Y en el otro día, el Señor providenciar milagrosamente. ¿Verdad? Yo no creo que ninguno de ustedes aquí han cobrado por 6 horas de trabajo 450 euros. Yo lo he cobrado. Pero tuve que pasar por aprieto para hoy poder decir a ustedes que yo sí sé quién soy.
pero sobre todo he aprendido quién es Dios en medio a esas dificultades. Porque lo importante no es lo que la gente diga, lo importante es lo que yo sé, quién soy en Cristo. Porque cuando yo sé quién soy en Cristo, me pueden hacer lo mismo que hicieron a Esteban, apedrearme. Y yo lo único que voy a ver es el cielo abierto y el Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. Porque yo sé quién soy, pero sobre todo quién es Cristo en mí. Entonces, en esta mañana, yo estoy desubicado completamente con lo que yo pensaba, empezando a hablar. Incluso pensé, hoy voy a hablar poquito. Pero no, la cosa ha cambiado de figura. ¿Por qué? Porque Dios está presente y sabe de todas las cosas y conoce a cada uno de ustedes. Y yo siempre digo que cuando el Señor hace ese movimiento, porque alguien está necesitado o alguien ha dicho en algún momento, Señor, quiero conocerte de verdad. Y pensamos, porque hay un dicho que a nosotros nos gusta mucho, si Cristo va en la barca, todo va muy bien. Yo quiero ver cuando las olas quieran tragar tu barca, que digas, va muy bien. Si no conoce al Dios que calma la tempestad, que dice a las olas, aquíétate, y al viento, para. Pero ¿es necesario eso en nuestra vida? Sí, es parte de nuestro discipulado, de nuestro conocer a Dios. Es parte de aquel que hace parte de la novia de Cristo. Es parte de aquellos que un día dijeron, Señor Jesús, sé Señor de mi vida. Es parte de aquellos que levantan la mano y dicen, yo creo en el Señor que Él puede todas las cosas. Entonces va a haber momentos difíciles en nuestra vida. Puede que nosotros estemos pasando por tremenda tempestad. Puede que incluso la gente se alegre con el testimonio que yo estoy contando hoy, pero ninguno de ustedes no tiene ni idea del miedo, del sufrimiento, de la angustia que en los momentos de batalla lo he pasado. Porque además no hablaba con nadie, solo hablaba con el Señor. Porque muchas de las veces, incluso cuando el Señor manda para proveer para nosotros en el campo en que nosotros queremos, muchas de las veces nosotros queremos rechazarlo. Yo le dije a ustedes que gané ese dinero en ese día, y en ese día la persona que me fue a pagar, yo le dije, no es justo. Y me dijo, tú no eres dueño de mi dinero, te lo estoy dando. A veces nosotros no entendemos el trabajar de Dios. Y tenemos de escuchar de una persona que dice conocer a Dios, pero verdaderamente no lo conoce. Cuando nosotros decimos, Señor, yo creo que tú puedes proveer todas las cosas, prepárate. Él va a proveer, pero tú vas a tener que conocerlo en los momentos difíciles. Tú vas a tener que conocer en tu trayecto. Puede que la barca que vaya delante de ti va muy tranquilo y tú dices, voy por aquí detrás porque pero cuando te toca a ti el mar se embravece. Y entonces empieza, olas suben, hay viento y ahí empieza el miedo, estás inseguro. No hay, solo vas a tener uno a quien acudir y es al Señor. Y a veces decimos, conocemos al Señor, pero decimos, Señor, voy a morir. Pero Él está en el control. Y cuando sales de ahí, sale airoso. Eso le pasó a Job, ¿verdad? Qué testimonio lindo que dio el Señor con respecto a Job, ¿verdad? Dios dio testimonio de Job. Dice, hombre fiel, temeroso de Dios, hombre justo. ¿Ha visto a mi siervo Job?
Y si yo le preguntara a ustedes, ¿quién le gustaría que Dios le diera testimonio con respecto a tu relación con Dios como lo dio de Job? Todos levantaríamos las manos, pero todos queremos pasar lo que pasó Job. ¿Estamos preparados para esto? Job pudo decir, después de todo, al final decir, de oídas te oía, pero ahora mis ojos te ven. Pero sufrió en su propia piel. A veces pensamos que somos muy duros y que estamos preparados para lo peor, que lo podemos resistir. Y cuando digo nosotros, sobre todo yo, por cabezón, por bruto muchas veces, pienso que no hay nada que me puede conmover. Pero esa semana Aarón hizo la prueba. La madre me mandó la foto. Cuando lo vi en la camilla, reventó el corazón. Y quebranté y dije, Señor, ten misericordia. El hombre fuerte se quebró. Pablo, cuando era Saulo de Tarso, era un hombre que creía que él podía ser y acontecer. Pero cuando tuvo un encuentro con el Señor y cayó de su montura, lo primero que dijo, Señor, ¿quién tú eres? Y a veces para que conozcamos al Señor en ocasiones, tenemos que caer de nuestra montura, del lugar donde nosotros estamos seguros. Queremos conocer al Dios Consolador, tenemos que pasar dolores. Queremos conocer el abrazo de Dios. Alguien tiene que dejarnos de abrazar. Tenemos que aceptar la guía de Dios. Tenemos que equivocarnos en muchas ocasiones para entender que no hay mejor guía que el Señor. Y hoy en esta mañana, ustedes no me pregunten por qué estoy hablando esas cosas, porque yo no pensé en nada de esto en esta mañana. Pero Dios me ha traído aquí y yo estoy compartiendo con ustedes. Así que el quién soy, en ocasiones es cuando descubre si verdaderamente Cristo está en mí y yo en Cristo. Hay que conocer las pérdidas. De todo lo que yo les estoy hablando hoy, que está muy relacionado conmigo, cuando fue la crisis de 2007, 2006, que nosotros perdimos todo, y yo cuando eso pasaba, yo me iba de casa para no atormentar a Mari. Entonces me iba para un descampado que ahí iba enfrente, y por allá me sentaba, por allá me lamentaba, por allá me peleaba con el Señor. Y a veces peleé con el Señor porque me estaba providenciando, pero yo estaba acostumbrado a ganar todo con la fuerza de mi brazo. Entonces me quejé con el Señor en una ocasión. En uno de esos paseos le dije, Señor, yo llevo trabajando desde los 13 años, nunca hizo falta que nadie me trajera nada a mi puerta para que yo comiera. Pero ahora mira qué vergüenza, me llamas al ministerio, me quedo sin trabajo, pierdo casa. Empecé a hablar de mis pérdidas y el Señor me dijo, a Elías le mandé los cuervos, a ti te estoy mandando la gente, ¿qué es lo que tú quieres? Y entonces, conocer de Dios es pasar por esos momentos. Y muchas de las veces nosotros necesitamos pasar esos momentos a solas con Dios. Dios mismo provoca. Porque Pablo no buscó a Jesucristo. ¿Quién fue que buscó a Pablo? Jesús se encontró con Pablo y le dijo qué es lo que había. Le dijo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón.
Pero al que le mandó orar para que pudiera recobrar vista, dice, vaya y ora por este hombre, porque le voy a mostrar a él que es bueno sufrir por amor del Evangelio. Experiencia con Dios, conocer a Dios personalmente, es cosa seria. Pero aún así yo quiero conocer a Dios, porque Él siempre tiene el control. Conozco al Dios, descubrí a Cristo centrado en mi vida detrás de un montón de preocupación que yo tenía en ese entonces, un montón de desesperación. Y un día senté y pasé cuenta de lo que había perdido. Y empecé a sacar cosas, casa, trabajo, dinero, y empecé a sacar. Cuando saqué todo y miré allá en el fondo, me encontré a Cristo sentado en el centro de mi corazón. Y entendí en aquel momento que podía haber perdido todo, pero Cristo seguía. Y entonces mi corazón se alegró. Cristo sigue ahí. Sigue Cristo a pesar de tus dificultades, de tus problemas, de tus luchas, de tus batallas. Empieza a sacar todas las pérdidas, échala y dice, y mira, ve, si Cristo está sentado ahí, va a pasar todo y Dios hará que todo vuelva a la normalidad. Y vas a conocer al Dios que está entronizado en tu vida personalmente, y el Señor se da a conocer de manera distinta a diferentes personas. Y a veces nosotros creemos conocer a Dios, pero ¿por qué lo hemos visto en milagro en la vida de otros? Nosotros nunca hemos experimentado personalmente el milagro de Dios en nuestra vida. Pero ver el milagro en vida de otros no es lo mismo que sufrir el milagro en tus propias carnes. Porque cuando tú sufres el milagro en tus propias carnes, tú sabes verdaderamente lo que Dios tiene la capacidad de hacer en cada uno de nosotros para su gloria, para su honra y por su misericordia sobre nosotros. La razón por la cual subimos aquí en cada oportunidad y decimos que Jesucristo salva, fue porque Él ha salvado nuestra vida. Fue porque Él ha transformado nuestra vida. Es porque sigue trabajando y transformando nuestra vida. La razón por qué nosotros decimos, el Señor habla por medio de su Espíritu Santo, es porque hay un día como hoy donde mis expectativas eran completamente diferentes y el Señor me empieza a recordar quién ha sido Él en mi vida. Y empiezo a recordar el Dios que yo conocí, el Dios que me reconcilió, el Dios que me libró, el Dios que me levantó, el Dios que me fortaleció, el Dios que me ha proveído y me sigue proveyendo, el Dios que sana, el Dios que levanta al caído. Ese es el Dios que yo quiero testificar en esta mañana. Pero quiero decirte algo, para que lo conozca tienes que entrar en batalla. Para que conozca tiene que pasar por momentos difíciles. Porque Dios no quiere ser alguien que tú solamente lo conozcas de oída. Dios quiere que tú veas quién Él es y cuál es su poder y qué es lo que Él puede hacer. Que Él puede hacer cosas imposibles. Sí, puede hacer cosas imposibles. A veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Procuramos culpables, nos sentimos culpables, pero nada sucede sin el permiso de Dios. Nada sucede sin la autorización de Dios. Para poder hablar de ese tema teníamos que hablar mucho más largo y tendido. Pero dentro de las responsabilidades, Dios ha entregado una parte al hombre, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Y a veces
Hay cosas que no están sucediendo porque yo no he soltado mi carga. Yo tengo mi carga con un hilito. Digo, recíbelo, Señor, pero yo tengo desde aquí a ver si puedo controlar algo. Y el Señor te deja hasta que el hilito se reviente y tú te dignes a decir, Señor, hazlo como tú quieras. Y entonces Él empieza a trabajar. Porque es verdad, algunos de nosotros hemos andado con Cristo durante mucho tiempo. Fui creado en la iglesia. Mis primeros pasos ya estaba yendo a la iglesia. Pero vine a conocer a Dios de verdad, como yo les estoy hablando, en los últimos 15 años. Mi hija tiene 16. Va a cumplir 16, perdona. En los últimos 15 años. Y mi pregunta fue, Señor, ¿por qué no te conocí así antes? Y la respuesta era sencilla. Ahora te toca hacer lo que yo te prometí cuando tenía 17 años. Ahora te toca conocerme así. Nosotros a veces no entendemos cómo Dios trabaja y cómo el Señor hace las cosas. Y muchas de esas cosas lo que va a mostrar no es nuestra fe enorme. Es justo lo contrario, nos va a mostrar nuestra falta de fe. No va a mostrar una creencia absoluta, va a mostrar lo contrario, nuestra incredulidad. Y que tenemos que cambiar de actitud. Porque fe es creer en las cosas que son posibles o las que son imposibles. Es creer en las cosas que son imposibles. Entonces, para conocer al Dios de imposible, hay que haber cosas imposibles en nuestra vida. Que yo a lo mejor no estoy preparado para ella, pero Dios nos la trae a nuestra vida, a cada uno de nosotros. Así que, muchas de las veces nosotros somos sorprendidos por nuestros propios desconocimientos del Cristo que decimos ser discípulos. Y para esto vamos a ir ya al libro de Mateo capítulo 8, 23, del versículo 23 al versículo 27. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos, ¿qué hicieron? Lo siguieron. Yo acostumbro a decir siempre a ustedes esto, ¿no? Muchos de nosotros el concepto es, si estamos en Cristo y Cristo está con nosotros, no puede pasar nada malo. No puede haber momentos difíciles. No va a haber lágrimas. Todo va a ser mar de rosa. Vamos a ver si eso es así. Versículo 24. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido tranquilamente, relajado. En toda aquella tempestad, yo ya le he dicho a ustedes que solo sabe lo que es una tormenta en el mar quien estaba en el barco. Y nosotros pasamos una que cada vez que vamos a andar en barco, decimos, Señor, ten misericordia, que no suceda lo mismo. La tempestad en el mar es cosa seria. Y dice que Jesús en medio a todo eso estaba dormido. Y no era un barco grande como el que nosotros fuimos, era una barquita que parecía más bien una patera. Versículo 25. Y Él les dijo, ¿por qué estás amedrentado, hombre de poca fe? Entonces se levantó, le reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Pero es así de sencillo. Sí, es así de sencillo cuando sucede en vida de otro. ¿Verdad? No, hermano, tranquilo. Ten fe y ora al Señor, pero no te duele a ti la muela, te duele al hermano. Entonces, es muy fácil. Pero Jesús le dice,
reprendió y sobrevino una gran calma, versículo 27, y esa fue la reacción de los discípulos. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿No eran discípulos de Cristo? ¿No andaba con Cristo? Yo escogí solo esa parte, pero es muy interesante que si nosotros regresamos al principio del capítulo, nosotros vamos a ver que Jesucristo hizo una tanda de milagros impresionantes. Ellos miraron desde fuera lo que el Señor podía hacer. Sanó enfermos, sanó la suegra de Pedro, echó fuera demonios. El Señor hizo de todo antes de montar en esa barca. Y ellos lo vieron, presenciaron. Ellos eran los discípulos de Cristo, ¿verdad? Y como discípulos de Cristo eran conocidos como compañeros de viaje de Cristo. Allá donde iba Cristo estaban ellos. Posiblemente cuando entraron en la barca, ellos pensaron, vamos, eso está chupado, Jesucristo va en el barco, no va a pasar nada de aquí para allá, mira, vamos a llegar rapidito. Sin embargo, hubo tempestad en el medio del camino y tuvieron que clamar a Cristo. En muchas ocasiones de nuestra vida, y no les digo por ustedes, lo digo por mí, uno toca todas las puertas posibles primero y deja para consultar a Dios en la última, cuando ya no puede más. Entonces no hay más donde qué hacer. Cuando debía de ser al revés, ¿verdad? Nosotros primero deberíamos consultar con el Señor, hablar con el Señor y decir, Señor, ahora voy a tocar puerta, abra la puerta que sea adecuada para que yo pueda ser atendido en mi necesidad. Pero no, primero tocamos todo, no se abre puerta, entonces decimos, Señor, tú eres el único que puede abrir una puerta. Pero somos discípulos de Cristo. El problema es que las tempestades muchas veces nos cega el entendimiento. Y entonces nosotros no hacemos de acuerdo a la razón de la que tenía que hacer. Y entonces tenemos que pedir perdón. Y tenemos que decir, Señor, perdona, debería ser así. En una ocasión, Mari le dio una tendinitis que decía que era la enfermedad de los tenistas. No podía sujetar un vaso. Anduve en masajista, médico, me gasté un dinero en particular y ya no había más solución. Un día llegué en casa y ella se quejó y digo, no, vaya a acostar, cuando yo vaya te voy a dar el medicamento que va a ser efectivo. Ella no creyó mucho, no entendió lo que yo estaba hablando. Yo comí, terminé, cogí el aceite, fui para el cuarto y oré. El otro día María estaba sanada. Nunca más le dio ese problema. Y yo le dije, me gasté 400 euros en particular cuando debería haber orado primero. ¿Entendimos ahora cómo es que nosotros conocemos al Señor? El Señor a veces nos deja dar cabezazo para que nosotros entendamos que Él tiene el control de todas las cosas. Lo que nosotros tenemos que hacer es clamarlo primero. Pero entonces conozco al Dios sanador, sí conozco, pero ¿de qué manera? Ella se tuvo que poner mala. Y hasta lo último. Y Dios obró. Entonces yo creo en el Dios que sana, sí. Pero a veces Dios decide que sea el médico. Pero no te pone cualquier médico, te pone el mejor. Porque es lo que tú necesitas. Con Pablo, Dios lo podía librar de todas las prisiones. Sí lo podía. Pero ¿lo libró de todas? No. ¿Por qué? Porque en las prisiones había gente que Dios tenía un plan con él. Y si Pablo no fuera a la prisión, ellos no hubiesen escuchado del Evangelio. Entonces era necesario que los discípulos de Cristo dieran un paseo por la cárcel. ¿Es agradable? No. ¿Era necesario? Sí. Pero nosotros a veces no entendemos esas cosas de Dios con nosotros. Una ocasión compramos un coche y éramos felices de la vida. Y fue el coche donde Dios me probó. Arrancaba cuando quería, se aceleraba de repente. Lo llevé a todos los mecánicos de Lanzarote y cuando encontré con uno que arregló, un día íbamos por la avenida y se me rompió la cadena de distribución y me gasté el dinero en vano. Dije, ¿y ahora
Y un día salí de casa desesperado para ir hacia no sé qué en Arrecife, caminando. Cuando pasé enfrente de la casa del coche, el Señor me dijo, entra ahí. Yo digo, ¿cómo entra aquí? No hay trabajo, trabajo es poco, no tengo dinero. ¿Y cómo? Entra ahí. Y seguí caminando, pero regresé. Llegué y hablé con la chica que estaba atendiendo. Y le dije, no, quería mirar un precio de un cochito porque me quedé sin coche. Y me preguntó, ¿cuál es tu profesión? Le dije, albañil. Dice, no, un cochito no, usted tiene que comprarse una furgona. Le digo, ¿cómo voy a comprar una furgona? Si estoy hipotecado y de todo, mejor todavía. Elige el color que quiere. Digo, no, eso no puede ser. Dice, sí, dame todos tus datos. Me dio todos tus datos. Y ese día yo hablé con Airán, ora para que el Señor nos dé un coche. Y cuando entré, llamé a Mari del concesionario y dice, mire, estoy aquí, pasa esto y esto y esto. Lo voy a hacer, vamos a ver. Ella dice, nada, vamos a mandar los papeles. 8 días después tenía un coche 0 kilómetros. Sin haber dado un duro. Pero yo aprendí con aquel coche. Ustedes no saben cuánto. Porque a veces ustedes piensan que el pastor es un santo. Posiblemente yo sea el más terrible de los pecadores. El Señor me ha tratado, hermano. Yo conozco al Señor de la manera que les estoy hablando hoy. Porque he llevado. En esos tiempos difíciles tenía que ir a Playa Blanca a trabajar. Y un día me prestaron un coche para venir y pasé enfrente a unos amigos. Y dije, si me ve en ese coche, quedarán admirados. Pero con lo que me voy a comprar, sin que se van a quedar locos. Cuando llegué a la esquina, el Espíritu Santo dice, por eso no vas a tener el coche que tú quieres. Y me dio el Citroën ese que le estoy hablando. Y cada vez que quería ponerle fuego, porque me dejaba en una mala situación, yo decía, Señor, di ya lo que tú quieres, yo escucho y voy a cambiar. Dime ya, enséñame. Pero el Señor me trató. Cuando yo tuve un coche 0 kilómetros, aquello no significó nada para mí. Lo tuve a servicio de la iglesia, no tuve ningún problema, el orgullo, pero el Señor tenía que trabajar en mi vida. Muchos de nosotros entramos en la barca con el Señor pensando que eso iba a ser un mar de rosa. No va a ser un mar de rosa. Pero mira, vale la pena. Porque tiene a dónde y a quién buscar socorro y gritar, Señor, despiértate. Levántate, que nos vamos a morir. Que ese era el caso de los discípulos. Andaba con Cristo, vieron milagros, pero eso no era la experiencia que ellos tenían que tener. Tanto que cuando Jesucristo calmó la tempestad, ellos quedaron admirados. Dice, pero no vieron a Jesucristo sacando demonios, sanando enfermos. ¿Cómo queda admirado que para la tempestad? Sí. No conocía todo de Cristo todavía. Por eso quise colocar como título, ¿quién soy? Pero estaba pensando después, dice, podía haber puesto las sorpresas del viaje. Muchos de nosotros vamos a ser sorprendidos a lo largo de nuestro viaje con el Señor, pero sobre todo vamos a ser sorprendidos de cómo el Señor hace las cosas. Porque nosotros pensamos que el Señor va a hacer las cosas de la manera que nosotros hemos diseñado. Y hemos dicho, Señor, ahí va mi plan perfecto. Pero Dios tiene su plan perfecto y no es el tuyo. Es el de Dios. Y Dios va a cumplir, va a hacer que suceda de acuerdo a lo que Él tiene determinado. Porque Dios, según te va a ir tratando, lo que Él quiere es darse a conocer. Los hombres no buscaron conocer de Dios. Dios quiso darse a conocer a través de Cristo a los hombres. Se dio a conocer a Abraham. ¿Abraham acaso? Pero dice, Dios se dio a conocer. Y lo desubicó, lo sacó de su tierra, de su parentela, y lo llevó lejos. Y pasó por probaciones. Dios cumplió, metió la pata. Le nació el otro hijo que no era para él. Dios lo permitió, sí lo permitió, pero ese no era el plan de Dios.
A veces nosotros nos metemos en cosas y en lugares que Dios lo ha permitido, pero no es el plan. Pero no quiere decir que vamos a quedar sin enseñanza, lo vamos a aprender. Y estamos todos aprendiendo. Vamos a adquirir experiencia. Y muchas de las veces vamos a quedar extasiados de cómo Dios hace las cosas. Los discípulos ahora, sin duda, a pesar de haber visto grandes hechos, ahora ellos eran los protagonistas. Estaban en la barca azotada por la tempestad y creyeron que íbamos a morir. Y Jesús actúa reprendiendo al viento y al mar, y sobrevino la calma, y quedaron maravillados y se preguntaron: ¿quién es este a quien los vientos y los mares le obedecen? ¿Quién es este? Este es Cristo. ¿O acaso tú estás en el lugar donde tú pensabas que tú estabas, que tú deberías estar? No, para nada. Algunos de nosotros, para conocer a Cristo, tuvimos que salir de nuestra parentela. Fuimos lejos, conocimos a Cristo allá, y cuando volvimos a nuestro lugar, ¿y qué pasó? ¿Ahora tú qué eres? No, ahora soy cristiano. ¿Y cómo fue esto? Dios tenía un plan. Tú pensaste: yo voy allí, voy a ganar dinero, voy a ser famoso, voy a acontecer, y Dios te lleva lejos, y tú allá conoces del Señor y regresas. Otros estudiaron, hicieron universidad y planearon: pues voy a conseguir aquí cerca de mi casa. Y el Señor coge así y te le echa para el otro lado. ¿Y ahora qué hago? Dios tiene un plan perfecto. Dios se va a revelarte de manera que tú lo vas a conocer de una manera extraordinaria, porque es el plan de Dios. Mi plan era venir y pasarme 3 años y volver para la familia. Pues ya pasaron 32 y yo sigo aquí. Y Dios tenía plan. Y algunos hasta se ofenden, porque por perder, perdí hasta la identidad, perdí hasta el habla. Ahora cuando me escucha allá donde yo nací, me dice: ¿tú eres extranjero? Sí, soy extranjero, ahora pertenezco a otra tierra. Aprendí a amar a otras personas, a amar otras cosas. También aprendí a saborear cosas nuevas, pero sobre todo aprendí a conocer aún más el Señor. Y a decir: Señor, como tú quieras, donde tú quieras, si tú vas, yo voy. Pero siendo consciente que a veces en el viaje hay tempestad. Siendo consciente que porque Cristo está en la barca no quiere decir que no se va a levantar de repente un temporal. Pues ya está que aquellos discípulos pensaron: con Jesús aquí no pasa nada. Pero tenía que conocer a Jesús y experimentar en sus pieles su poder. Tenía que conocerlo en la intimidad. Y no solo hablar de lo que veía en la vida de otros. Es tiempo que conozcas de cerca, en la intimidad, el Cristo que tanto has oído de Él y visto en otros. Pero se levantarán vientos, el mar estará revuelto, y ahí es donde le conocerás de verdad. Empieza a clamar: Señor, Señor, sálvame. Y espera para que vea desde la barca en la que está su autoridad. Y podrás decir con seguridad: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Entonces, es el tiempo de que la iglesia tenga intimidad con Cristo. Cuando digo iglesia, no estoy hablando de las 4 paredes, estoy hablando de ustedes. Estoy hablando de mí. ¿Por qué es tiempo de que la iglesia tenga una intimidad con el Señor?
más próximo de lo que nosotros hemos tenido hasta ahora. Les voy a decir, porque los tiempos se van a hacer más difíciles. Porque el mundo nos va a apretar aún más. Porque van a colocar límite a la iglesia de Cristo. Porque la iglesia ya está siendo perseguida, aunque nosotros no nos demos cuenta. Porque Cristo está más cerca que nunca de venir a buscar a su iglesia. Y para que de verdad tú creas que Cristo venga a buscar a tu iglesia, que esa promesa es real de parte de Dios para nosotros, vas a tener que conocerlo en tu propia carne. Vas a tener que probarlo, degustarlo de verdad, para poder, cuando lea la palabra y dice en Hechos de los Apóstoles, varón israelita, porque estás atónito mirando a las alturas, este mismo Jesús que fue retirado de entre ustedes se ha perdido en las nubes, de la misma manera que ustedes lo vieron subir, también volverá para buscar a su iglesia. Y Pablo escribe en Colosenses, si no me falta la memoria, y dice lo siguiente, dice, y los muertos resucitarán primero, y los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, y ambos irán al encuentro del Señor en las nubes. ¿Esa cosa fácil de creer? Si no conoces al Cristo que decimos ser discípulos de Él, por lo tanto la iglesia tiene que entrar en ese momento de intimidad con Dios para que podamos seguir creyendo en las promesas del Señor. Si Dios ha tenido misericordia y compasión y ha atendido mis oraciones, que esa no ha sido la única oración que el Señor ha escuchado de mi parte, pero el Señor siempre ha tenido control aun cuando yo no quería que tuviese. Él me dejó como el padre dejó el hijo pródigo y dice, voy a dejar que se estampe. Cuando esté roto, entonces lo cojo y lo pego los pedacitos y lo levanto, porque ahí va a conocer quién soy yo restaurando. Y eso fue lo que sucedió. Entonces hoy, hablando con ustedes de todo lo que hemos hablado y hablando de la palabra de Dios, tenemos que conocer que es el tiempo que debemos de intimar de verdad con el Señor. Debemos de tener nuestras propias experiencias con Dios. Está muy bien que ustedes se gloríen cuando yo les doy testimonio y cuento, pero yo tengo que contar de lo que Dios ha hecho en mi vida, porque yo no sé todo lo que Dios ha hecho en la suya, o todo lo que usted necesita que Dios lo haga en su vida, pero en esta mañana yo quiero preguntar, ¿qué es lo que tú necesitas del Señor? ¿Qué es lo que está? Yo ya entré en la barca. Ya entraste en la barca, entonces empieza a preguntarte qué es lo que tú quieres conocer del Señor. Porque tú has conocido en boca de otros, pero tú necesitas de verdad conocer en profundidad al Dios que transforma, al Dios que escucha las oraciones, al Dios que provee en medio de las tribulaciones, al Dios que levanta al caído, al Dios que escogió de lo más inmundo para derramar sobre él su gloria. Dice, lo efímero, aquello que es despreciable para los demás, dice, este Dios se escogió para que derramara sobre él su gracia, porque donde abunda el pecado, superabunda la gracia de Dios, y el mundo tiene que conocer. Pero más que el mundo, es tú conocer al Dios que tiene ese detalle con alguien que no se merece. Es que tú conozcas al Dios que tiene ese detalle, porque no solamente quiere bendecirte, Él quiere que otras vidas conozcan también de Él a través de tu testimonio. Y que a la vez tú le puedes decir, sea íntimo de Dios, porque Dios tiene un plan particular para ti. Porque Dios lo tiene para cada uno de nosotros. El plan general de Dios es salvación, pero dentro de este plan hay otras carpetitas chiquititas que es un plan específico de Dios para cada uno de nosotros.
Porque la Biblia dice que como cuerpo de Cristo, nosotros somos complementos unos de otros. Entonces usted no puede tener el mismo dolor que yo. Tiene que tener dolor diferente. Aunque conociendo al Dios consolador, yo les puedo consolar. Ustedes no pueden tener las mismas tribulaciones que la mía. ¿Por qué? Porque usted es un miembro del cuerpo de Cristo para complementar. Y a lo mejor mi testimonio a otro no le dice nada, pero cuando tú cuentes el tuyo, entonces tu testimonio edificará el cuerpo de Cristo. Entonces Dios tiene un plan específico. ¿Por qué? Porque a cada uno de nosotros Él nos coloca en el cuerpo distribuido de manera distinta para que su cuerpo, para que la iglesia de Cristo crezca, para que la iglesia de Cristo sea edificada. Por eso no somos iguales. Y entonces, ¿quieres conocer más del Señor? ¿Anhelas conocer más del Señor? Entonces ya sabe, hay que buscar al Señor. La última canción que nosotros cantamos, cuando escuché el testimonio contado por él mismo, yo quedé impactado cuando él dijo, cuando el Señor me dio esa canción, yo nunca pensé que tenía que pasar por ese proceso. Nunca pensé que había que pasar por ese proceso. Y ahora casi sin voz, se cansaba, tenía que sentarse. Él dijo, pero ahora yo entiendo por qué el Señor me dio esa canción. Porque en ese proceso es cuando yo entendí lo que Dios quiso decir cuando me la dio. Y fíjate, el hermano Melgar es más conocido después de haber partido para el Señor que antes, porque se cantaba canción, pero yo por lo menos lo vine a conocer cuando se enfermó. Elías fue un profeta de Dios poderoso, pero Eliseo, cuando Elías se iba a despedir, dice, yo quiero porción doble del espíritu que hay sobre ti. Pero él nunca se imaginó que lo que Dios le iba a dar iba a tener efecto hasta después de muerto. Y muere Eliseo y lo echan en la cueva y el muerto que estaba en la cueva resucitó. Eliseo no, pero el muerto sí. Elías no pasó eso. ¿Por qué no pasó él? Porque Elías fue arrebatado. Hay cosas que son muy particulares de Dios. ¿Quieres conocer de verdad al Señor? ¿Quieres poder decir, tú siempre tienes el control con total seguridad, aún cuando el mar está revuelto y hay viento y parece que vas a morir, y puedes levantar su voz y decir, tú siempre tienes el control? Puede pasar dolor, pero yo sé que tus cuerdas de amor bajaron sobre mí. Puede estar en desamor, pero decir, es tu amor que me alimenta, el que me da vida, el que me da paz. Porque más que saber quién soy, yo sé quién tú eres. Job 42, versículo 2. Y con eso terminamos. Job 42, versículo 2. Mira lo que dice Job.
Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo, puede ser estorbado. De verdad. Cierra tus ojos 2 minutos o 2 segundos y piense los propósitos que Dios ha dicho que Él tiene para tu vida. ¿Hay alguien que lo puede estorbar? ¿Hay alguien que parece que está haciendo piedra de tropiezo para que esto no suceda? Escucha bien lo que dijo Job después de haber perdido hijos, perdido animales, perdido finca, perdido dinero, porque fue lo que perdió. Dice, yo sé que ningún propósito suyo puede ser estorbado. ¿Qué estaba diciendo Job? Pudo haber muerto mis hijos, pudo haber muerto mis empleados, pudo haber muerto mis animales, pudo haber adquirido una enfermedad insoportable, pero nada de aquello puede estorbar el plan que tú tienes para mí. Nada podrá estorbar el plan que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué? Porque Él te ha amado. Él te ha entregado su Hijo. Él lo ha resucitado de los muertos. Él le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Nada podrá estorbar el propósito de Dios para tu vida, ni tú mismo. La gente puede no creer. La gente puede pensar que no puede, que no va a suceder. Pero si hay propósito de Dios, ni el infierno puede levantarse contra el propósito de Dios en tu vida. Porque dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Si tú eres iglesia de Cristo, no hay nada que lo pueda estorbar. Puede que ahora tendrás que caminar un poquito más despacio, pero vas a seguir y Dios va a cumplir su propósito. A pesar de que se levanten olas y vientos, acudimos siempre al Señor y confiando que ningún de sus propósitos serán estorbados. Oh, aleluya. Santo, 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 santo. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Porque tú, Señor, siempre tienes el control. Puede que yo no sepa quién soy, pero ahora sé quién es el Señor. Más que lo que necesitas, más de lo que tú necesitas, es lo que Dios tiene para ti. Y Dios tiene cosas mucho mejores de las que tú te imaginas. Porque sus propósitos no solo te beneficiarán a ti, también beneficiarán a otros. Porque su propósito se cumplirá en tu vida para que la gente conozca que es misericordia. Su propósito se cumplirá en tu vida para que la gente conozca que es fidelidad. Su propósito se cumplirá en su vida para que la gente conozca al Señor que dice haberte amado desde el vientre de tu madre y desde ahí te haber escogido. Nadie lo sabía, pero Él ya había determinado, y a pesar de todo, estamos aquí hoy y podemos decir glorias a su nombre.
y alabado sea su nombre. Por lo tanto, yo quiero que cantemos la última canción. Les quiero invitar a que nos pongamos de pie en esta tarde, en esta mañana, creyendo que los propósitos de Dios se cumplirán y que no habrá estorbo para que esto suceda, a pesar de que pueda estar pasando dolor, a pesar de que pueda estar pasando por dificultades, a pesar que puedas estar en momentos difíciles de tu vida, a pesar de lo que sea, los propósitos de Dios se cumplirán, porque Él es el Dios que cuando promete mucho, Él es el Dios que tiene el poder y la autoridad allá donde quiera que Él pise la planta de nuestros pies. Y porque Él ha derramado sobre nosotros su gracia, su misericordia y su amor, entonces hoy podemos confiar plenamente en el Señor y podemos hacer esa declaración al Señor, diciendo: Señor, sobre todas las cosas, sé que has derramado tu gracia sobre mi vida. A pesar de los hechos, a pesar de lo que sea, tú has derramado de tu gracia y de tu misericordia, y yo sé que ninguno de tus propósitos será estorbado, porque tú tienes todo poder, porque tú tienes toda autoridad. Y estás conmigo en esa barca. Y las olas se bajarán, se tranquilizarán, y los vientos dejarán de soplar. Y yo, Señor, en tu nombre llegaré al otro lado de la orilla y se cumplirá tu propósito en mí. Aleluya.
escucho el eco de tu voz, resonando en mi interior. Tus palabras sostengan, Señor, que esta es mi seguridad. Los cielos están cayendo, pero en claridad. Mi fe se está encendiendo. Es tu amor que me sostiene, Él me levanta, Él me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, Él me levanta, Él me da paz, me da seguridad. Nunca pierdes el control.